Bienvenido al canal de Narraciones Budismo. Puedes formar parte de nuestro grupo de WhatsApp clicando en el enlace que aparece en la descripción del vídeo. Enseñanza extraída de la plataforma studybuddhism.com by Versin Archives. Esta es la primera parte de una saga llamada Diálogos de Ser con Rinpoche con estudiantes sobre el Lamrim. Evitar los peores renacimientos. Por Ser con Rinpoche. Cómo desarrollar una mente interesada en el Dharma. El procedimiento que llevaremos a cabo será el de un diálogo de ida y vuelta, de hacer preguntas, porque si solo me siento y les doy una conferencia, no será de gran beneficio, ya que solo contamos con unos pocos días. Mientras que si me hacen preguntas y platicamos a un nivel más informal, de ida y vuelta, será de mucho mayor beneficio para ustedes. Todos ustedes están aquí hoy, viviendo en un muy hermoso lugar, alejado, y tienen gran interés en practicar el Dharma y en dedicarse al crecimiento espiritual. Eso es algo maravilloso. Primero que nada les haré una pregunta. ¿Cómo es que, de hecho, desarrollamos una mente interesada en el Dharma? Un participante comenta: hemos estado viendo eso en clase de meditación durante los últimos días, tratando de decidir justo qué es lo que se necesita para domar a la mente. Pero ninguno de nosotros tiene seguridad al respecto. Creo que en realidad es ver el sufrimiento y decidir hacer algo más, aceptando la responsabilidad de que eliminarlo es algo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Rinpoche. En cierto sentido, eso es correcto. Cuando vemos el sufrimiento y los problemas, es algo que nadie quiere. Nadie quiere tener problemas y sufrir. Todos queremos ser felices. En términos de la búsqueda de la felicidad, el tener mucho que comer y beber y un lugar cómodo para vivir nos brinda cierto nivel de felicidad. Pero esa no es la felicidad a la que nos referimos aquí, ¿verdad? No, no es esa. Bien, ¿y en ese caso implica ser conscientes de la impermanencia? Para contestar esa pregunta, si tenemos cierto nivel de felicidad, en el sentido de tener suficiente comida y bebida y un lugar para vivir, ¿es eso suficiente? ¿Es esa la felicidad que todos buscamos? No, nada parece satisfacernos. En este país se puede conseguir trabajo y ganar suficiente dinero para vivir. Y como bien dices, eso no es suficiente. No nos satisface. ¿Por qué? Porque eso no es suficiente. ¿Porque es algo cambiante? ¿Porque no hay permanencia? Correcto. Como bien dices, ese tipo de felicidad no es algo permanente, no dura para siempre y por lo tanto no nos satisface. Entonces, ¿qué tipo de felicidad permanente estamos buscando? No existe tal cosa como felicidad permanente. Bueno, una felicidad que no es permanente, que es no estática, es un tipo de felicidad que no es suficiente. ¿Acaso esto implica que queremos encontrar una felicidad duradera o que no queremos encontrar felicidad alguna? Bueno, querríamos encontrar una felicidad duradera que no esté limitada por predisposiciones, por karma. Bien, así que, si no existe tal cosa como una felicidad estática no cambiante, entonces lo que queremos es una felicidad que dure mucho, una que sea lo más grandiosa y magnífica posible. Si ese es el tipo de felicidad que queremos, entonces, tal como lo dijeron, es verdad que esa felicidad que obtenemos al perseguir los intereses mundanos es algo muy limitado, es algo cambiante y que no permanece. Por lo tanto, a excepción del Dharma y la búsqueda espiritual, no hay manera de obtener realmente un tipo de felicidad de calidad excelente y permanente. Así que, ¿qué entienden por la palabra Dharma? ¿Qué significa? Cuando decimos practicar el Dharma, ¿a qué se refiere? ¿Qué tendrías que practicar el Dharma?
A las enseñanzas del Buda necesitan pensarlo un poco más. ¿Qué significa practicar el Dharma? ¿Y cuál es la frontera entre alguien que practica el Dharma y alguien que no lo practica? ¿Una persona con conciencia que hace un esfuerzo consciente de aprender el Dharma? Una práctica espiritual o de Dharma es algo que no se construye como si fuera un lindo edificio para que todo vaya bien en esta vida. Una actividad en la que nuestra preocupación primordial es obtener qué comer, beber y tener comodidades en esta vida, no es una verdadera práctica espiritual o práctica de Dharma. Cualquier práctica cuyo objetivo sea obtener cualquier beneficio para nuestra próxima vida y en adelante, sería una práctica espiritual de Dharma. Esa es la frontera. ¿Se entiende? Se reduce a aceptar o no la existencia de vidas pasadas y futuras. Si no aceptamos la existencia de vidas futuras, entonces no hay manera de que realmente estemos llevando a cabo una práctica de Dharma verdadera. Si estamos interesados en obtener una felicidad duradera, entonces no es solamente la felicidad para el corto periodo de esta vida, sino que estaríamos preocupados por alcanzar una felicidad que durara todas nuestras vidas. Así que este es el tipo de actividad en la que está involucrada la práctica del Dharma: obtener felicidad duradera para las vidas futuras. El término práctica espiritual o dharma en sánscrito tiene la connotación de una medida preventiva, algo que nos detiene o previene que algo pase. En términos de detenernos o prevenir algo, hay tres formas en que podemos entenderlo. La expresión detenernos tiene tres connotaciones. La primera es evitar o prevenir que caigamos en los reinos infernales en un futuro renacimiento. La segunda, aunque podemos tomar ciertas medidas preventivas o evitar caer en uno de los peores estados de renacimiento en vidas futuras, es posible que aunque lo evitemos en la siguiente vida, caigamos en los reinos inferiores en vidas subsecuentes. Así que también hay medidas preventivas que podemos tomar para detenernos o prevenirnos de volver a caer o renacer alguna vez en cualquier tipo de situación samsárica, siendo el samsara el renacimiento incontrolablemente recurrente. 3. Además de solo poder tomar medidas preventivas para que nosotros mismos no caigamos en tipo alguno de situación incontrolablemente recurrente, en el samsara podemos también tomar medidas preventivas para evitar que todos en general caigan en este tipo de situaciones, ya que todos están en la misma posición que nosotros. Así que, cuando hablamos sobre las medidas preventivas del Dharma, estas son las medidas que se pueden tomar para evitar que sucedan estos tres tipos de situaciones, que hemos visto que son: caer uno mismo en un reino inferior, renacer uno mismo en cualquier situación samsárica, o que cualquiera renazca en tal situación. ¿Entiendes entonces estas tres maneras en que el Dharma evita o previene que pasen estas situaciones, o nos detiene de experimentarlas, o detiene a todos de experimentarlas? Preventiva es probablemente una mejor palabra. Medidas preventivas del Dharma. ¿Se entiende el significado cuando decimos medidas preventivas? Pregunta: ¿qué puedo hacer al practicar el Dharma para ayudar a otros a evitar caer en el samsara? Eso llegará a su debido tiempo. Abordaremos cada uno de los tipos de medidas que podemos tomar para evitar que suceda cada una de las tres situaciones. Pero el primer punto es reconocer qué son estos tres niveles de situaciones que estamos tratando de evitar con nuestro trabajo. Así que, si los entienden en general, los veremos detalladamente. Autodisciplina ética. Abstenerse de llevar a cabo las 10 acciones destructivas. Lo primero que necesitamos hacer para evitar renacer en cualquiera de los peores estados de existencia errante, las medidas preventivas que necesitamos tomar para prevenir eso,
es evitar cometer cualquiera de las 10 acciones destructivas o no virtuosas. Al observar este tipo de comportamiento ético, evitaremos nacer en un reino inferior. Para poder seguir este tipo de autodisciplina ética, necesitamos saber cuáles son esas acciones destructivas y es algo que probablemente ya conocen. ¿Las conocen? No. Las 3 acciones destructivas del cuerpo. Matar. Primero que nada, hay 3 acciones destructivas de cuerpo. La primera de estas es tomar la vida de cualquier criatura viviente. Matar. Si lo pensamos, lo que más valoramos, lo que consideramos nuestra posesión más preciada, es nuestra vida. Lo peor que alguien puede hacernos es privarnos de nuestra vida, ya que es nuestra posesión más preciada. Esto es igual que cualquier criatura viviente. Su posesión más preciada es su propia vida. Para que la acción de quitarle la vida a alguna criatura se complete, necesitan estar presentes 4 puntos. Necesita haber una base para la acción, un pensamiento o una intención involucrada. Luego, una acción real que se lleve a cabo y que ocurra una conclusión. Para que la acción esté completa, primero se necesita una base para matar. En otras palabras, necesitamos una cabra u oveja o un ser viviente para poder matarlo. En términos de la intención o el pensamiento involucrado, necesitan estar tanto el correcto reconocimiento como la motivación. Para que la acción se complete y las consecuencias sigan completamente, necesitamos tener un reconocimiento completo. En otras palabras, supongamos que tenemos una cabra y una oveja, y queremos matar a la oveja, pero no la distinguimos y matamos a la cabra accidentalmente. No es lo mismo que si lo hiciéramos con reconocimiento completo de lo que estamos haciendo. Necesitamos reconocer qué es lo que estamos determinados a matar. En términos del tipo de motivación que puede estar involucrada en realmente matar al animal, puede tratarse de cualquiera de 3 motivaciones. Estar motivados por el apego o el deseo, por la hostilidad o enojo, o por ingenuidad o ignorante cerrazón mental. Por un deseo o apego obsesivo, podemos matar a la oveja porque queremos comer su carne. Deseamos su carne. O podemos matarla por hostilidad o enojo. Por ejemplo, si estamos enojados con el animal y lo golpeamos hasta que muere. O por ignorante cerrazón mental e ingenuidad, podemos creer que al sacrificar a este animal obtendremos un mejor renacimiento. Así que sacrificamos a una gran cantidad de animales y hacemos una ofrenda de sangre con esa motivación. Esto es matar por ignorancia o ingenuidad. La tercera parte es que es necesario que una acción esté involucrada. Por ejemplo, cortar el cuello de la oveja o abrir su vientre y sacar sus vísceras, o cualquier otro método que podamos pensar para matar al animal. Necesita haber una acción involucrada. Luego tiene que ocurrir la conclusión de la acción. En otras palabras, el animal necesita morir para que la acción de matar se complete. Así que necesitamos entender que en términos de tomar una vida, ya sea la nuestra o la de alguien más, estos son los factores que necesitan estar involucrados para que la acción de matar esté completa. En términos de matar a otra criatura, la criatura tiene que morir o la otra persona tiene que morir antes que nosotros para que se complete. Cometer suicidio no es exactamente el mismo tipo de acción que tomar la vida de otra criatura. Porque en este ejemplo no sucede que la base que matamos muera antes que nosotros, así que es un tipo diferente de acción. Respecto a los resultados que siguen tales acciones destructivas, como tomar la vida de alguna criatura, puede entenderse en términos de 4 tipos diferentes de resultados. El primero de estos es el efecto de maduración o el tipo de renacimiento que madura de esa acción.
Este sería un renacimiento como una criatura infernal o un espíritu hambriento o un animal. En otras palabras, un renacimiento en alguno de estos tres peores estados. Una vez que el resultado de maduración se ha agotado, y por diferentes tipos de acciones positivas o constructivas llevadas a cabo en el pasado, renacemos nuevamente como humanos, entonces, durante esta vida humana tendremos una corta vida con una gran cantidad de dificultades y enfermedades. Este sería el siguiente tipo de resultado, que es el resultado que corresponde a su causa, en términos de lo que experimentamos. Tomamos una vida y así acortamos la vida de alguien. Así que nuestra propia vida es corta. El siguiente resultado, también en una vida humana que venga más adelante, sería que desde una edad temprana, desde la niñez temprana, encontraríamos placer en matar a otras criaturas. Seríamos muy sádicos e iríamos por ahí torturando a seres vivientes, por ejemplo a insectos. Este sería el resultado que corresponde a su causa en términos de nuestro comportamiento instintivo. Continuaríamos teniendo el instinto de ser un sádico asesino. El cuarto resultado se llama resultado completo, y es completo en el sentido de que renaceríamos en una tierra con muchos otros seres que de la misma manera han matado en el pasado. Como resultado, todos experimentaríamos juntos el resultado completo del lugar en el que nos tocaría vivir. Todo tendría muy poca fuerza. Por ejemplo, habría instalaciones médicas muy deficientes. La medicina sería débil y poco efectiva. El alimento y las cosechas serían pobres y la comida tendría un bajo valor nutricional. Este sería un resultado completo que experimentaríamos todos juntos. Así que si observamos las fallas, los resultados desastrosos que siguen de tomar la vida de otras criaturas, sobre la base de reconocer esto, haremos un gran esfuerzo para contenernos, para abstenernos de matar. Esa es una acción constructiva, y sería la primera de las 10 acciones constructivas o virtuosas, el abstenernos de tomar la vida de cualquier criatura. Por ejemplo, el haber nacido como humanos con este tipo de excelente cuerpo y base para el trabajo que tenemos es el resultado de haber llevado a cabo este tipo de acciones constructivas en el pasado. Si queremos nacer como seres humanos o como dioses o como uno de los antidioses, cualquiera de estos mejores estados de renacimiento, entonces necesitamos seguir la autodisciplina ética de abstenernos de matar. De la misma manera, un resultado que sería similar a la causa en términos de nuestra experiencia sería que tendríamos una larga vida, con mucha salud y libre de toda enfermedad. El resultado que corresponde a su causa en términos de nuestro comportamiento instintivo es que repeliríamos la idea de matar a cualquier criatura y no comeríamos carne. Nos sentiríamos instintivamente repelidos a comer carne. El resultado completo sería renacer con muchos otros que igualmente evitaron matar y todos juntos experimentaríamos en el lugar de nuestro renacimiento que todo a nuestro alrededor sería muy saludable. Todo tendría un alto valor nutricional o un alto nivel de sustento de la vida. La comida sería muy sana, las medicinas muy efectivas, etc. Es importante reconocer cuáles son las acciones destructivas y saber cómo evitar cometerlas, y de esa forma actuar de manera constructiva. Hacer esto es una medida preventiva o dharma, el prevenir renacer en cualquiera de los peores estados de renacimiento. Sin embargo, para que sea una medida que esté incluida en el siguiente nivel de medidas preventivas del dharma, tomar medidas para prevenir renacer en cualquier tipo de situación incontrolablemente recurrente del samsara tendría que entrar en los 3 tipos de entrenamiento superior. El tercero de estos entrenamientos es el entrenamiento en la sabiduría superior o el darse cuenta que discrimina. Transcripción de un seminario. Centro Milarepa, Barnet, Vermont. Estados Unidos, agosto de 1982. Traducido por el Dr. Alexander Berzin. Editado por Lucy Costa y el Dr. Alexander Berzin. Narrado por Cristina Ingrid P. La siguiente parte la puedes encontrar en este mismo canal llamada Detalles de las 10 acciones destructivas. Gracias por escuchar. En la descripción del vídeo encontrarás un enlace a nuestro grupo de WhatsApp.